Hay una persona que ya no está en tu vida. Tal vez se fue hace meses, tal vez hace años, tal vez todavía está presente físicamente, pero emocionalmente ya te dejó hace mucho tiempo y sin embargo sigue ahí, en tus pensamientos cuando te despiertas, en ese momento silencioso antes de dormir, en una canción que suena de repente, en una fecha que no puedes olvidar aunque quieras. No la invitaste, no la llamaste. Simplemente apareció, como siempre lo hace, ocupando un espacio dentro de ti que ya debería estar libre. Y tal vez ya te lo has preguntado en voz baja, en esos momentos en que nadie te escucha. ¿Por qué no puedo soltar esto? ¿Por qué sigo pensando en alguien que me hizo daño? ¿Por qué una parte de mí todavía se aferra a algo que ya terminó? Esa pregunta es una de las más humanas que existen. Y hoy quiero que la exploremos juntos, porque la respuesta puede cambiar algo importante dentro de ti. Carl Jung decía que aquello que no se hace consciente se convierte en destino, y pocas cosas ilustran mejor esa frase que el peso invisible que cargamos cuando no soltamos a alguien que nos lastimó. Porque ese peso no siempre se siente como tristeza. A veces se disfraza de rabia, de esa irritación que aparece cuando alguien menciona su nombre, de ese orgullo que te dice que ya lo superaste, mientras por dentro algo todavía duele. A veces se disfraza de indiferencia, de ese ya no me importa que repites tanto que casi te lo crees. Pero el cuerpo sabe. La mente sabe, algo dentro de ti sabe que todavía estás cargando algo que ya es demasiado pesado. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera es la persona lo que cargas, es lo que esa persona representó para ti, la versión de ti mismo que creías posible junto a ella, el futuro que imaginaste y que nunca llegó, la confianza que entregaste y que fue rota. Eso es lo que realmente pesa, no ellos, sino todo lo que pusiste en ellos. Jung hablaba de las proyecciones como uno de los mecanismos más poderosos del inconsciente. Cuando amamos a alguien, cuando confiamos en alguien, proyectamos en esa persona partes profundas de nosotros mismos, nuestros sueños, nuestra necesidad de ser vistos, nuestra esperanza de ser amados de verdad. Y cuando esa persona se va, o nos falla, o nos traiciona, no solo la perdemos a ella. Perdemos también todo lo que habíamos depositado en ella, y eso duele de una manera que pocas palabras pueden describir. Pero hay algo más que Jung observó en ese proceso, algo que pocas personas se atreven a mirar de frente. Cuando proyectamos en alguien lo mejor de nosotros mismos y esa persona desaparece, no solo perdemos a alguien externo, perdemos temporalmente el acceso a esas partes nuestras que habíamos puesto en ella, la capacidad de soñar, la apertura para confiar, la sensación de merecer amor. Y entonces el duelo no es solo por la persona, es por una parte de ti mismo que sientes que se fue con ella. Por eso hay personas que, después de una traición profunda, dejan de creer en sí mismas. No porque sean menos, sino porque depositaron tanto en alguien que cuando ese alguien falló, sintieron que algo fundamental en ellas también había fallado. Como si la traición fuera una prueba de que no merecían lo que esperaban. Eso no es verdad. Pero el inconsciente no distingue entre lo que es verdad y lo que simplemente duele como si lo fuera. Entonces, ¿por qué no puedes soltar? No es porque seas débil, no es porque todavía la ames, aunque a veces lo parezca. Es porque el cerebro humano fue diseñado para aferrarse a lo que alguna vez fue importante, para seguir buscando respuestas donde no las hay, para repetir una y otra vez la misma escena intentando encontrar un final diferente. Hay algo que la neurociencia llama el circuito de recompensa. Cuando una persona fue fuente de alegría, de amor,
de seguridad para ti, tu cerebro la asoció con algo valioso, y cuando esa persona desaparece, el cerebro no simplemente borra esa asociación, la busca, la extraña, genera pensamientos repetitivos, intentando recuperar lo que perdió. No es romanticismo, no es debilidad emocional, es biología. Es el mismo mecanismo que hace que extrañes un lugar donde fuiste feliz o que recuerdes con nostalgia algo que ya pasó. Tu mente no sabe que ya terminó. Tu mente solo sabe que eso fue importante y sigue buscándolo. Y mientras ese circuito está activo, cada vez que intentas forzarte a no pensar en esa persona, ocurre exactamente lo contrario, porque el cerebro procesa la negación de una manera muy particular. Si ahora mismo te digo que no pienses en un elefante rosado, lo primero que aparece en tu mente es justamente eso. La supresión activa del pensamiento lo refuerza. Y así, cuanto más te dices a ti mismo que ya deberías haberlo superado, más presente se vuelve ese peso. Por eso no basta con querer soltar. Por eso la decisión consciente de dejar ir no siempre es suficiente, porque estamos tratando con algo que vive más profundo que las decisiones. Algo que vive en el cuerpo, en los hábitos emocionales, en los patrones que se formaron mucho antes de que pudiéramos elegirlos. Pero Jung nos recordaba algo fundamental. El ser humano no es solo biología. Tiene la capacidad única de observarse a sí mismo, de tomar distancia de sus propios patrones, de preguntarse con honestidad qué es lo que realmente está sosteniendo ese peso. Y esa capacidad, esa conciencia, es exactamente lo que puede liberarte. Existe una ilusión muy común cuando alguien nos ha herido profundamente. La ilusión de que no perdonar es una forma de protegernos, de que mantener la rabia, el rencor, la distancia emocional, es una manera de asegurarnos de que no nos vuelvan a lastimar, de que mientras sigamos enojados, seguimos siendo fuertes. Pero hay una verdad que duele escuchar y que al mismo tiempo puede liberarte. El rencor no te protege, te encadena. Cuando sigues cargando a alguien en tu mente con rabia, con dolor, con resentimiento, esa persona sigue teniendo poder sobre ti. No porque esté presente, sino porque tú le estás dando ese poder cada vez que la traes de vuelta a tus pensamientos, cada vez que revisas la misma conversación, cada vez que imaginas lo que deberías haberle dicho, cada vez que sientes ese nudo en el pecho cuando algo te la recuerda. Ellos siguieron su vida. Y tú sigues aquí, sosteniendo ese peso más tiempo del que mereces. Hay una imagen que me parece muy precisa para describir esto. Imagina que estás en un río. La corriente del agua representa tu vida moviéndose hacia adelante. Y tú, en lugar de dejarte llevar por esa corriente, estás aferrado a una roca que duele sostener, que lastima las manos, que te mantiene en un mismo lugar mientras el agua sigue fluyendo a tu alrededor. Esa roca eres tú, aferrado al pasado, al dolor, a la persona que ya no está. Y lo más difícil de entender es que nadie te está obligando a sostenerla. Eres tú, con tus propias manos, con tu propia energía, con el esfuerzo silencioso de mantener vivo algo que ya terminó. Soltar la roca no significa que el río desaparezca, no significa que la corriente borre lo que pasó, significa simplemente dejar de usar tus fuerzas en sostener algo que ya no tiene lugar en tu presente. Y sin embargo, muchas personas sueltan la roca pero siguen cargando el peso de otra manera, porque el dolor que no se procesa conscientemente no desaparece por el simple hecho de ignorarlo. Jung lo explicaba así. Decía que el inconsciente es como agua subterránea. Lo que no miramos se hunde,
y desde ahí sigue fluyendo por debajo de todo lo que hacemos, de todo lo que sentimos, de todas las decisiones que tomamos. El dolor no resuelto no se va solo. Se convierte en el lente a través del cual ves el mundo. Y así, sin darte cuenta, empiezas a desconfiar de personas que no te han hecho nada, a alejarte antes de que te alejen, a protegerte de un daño que todavía no ha ocurrido, a sabotear cosas buenas, porque una parte de ti todavía espera que todo termine mal. No es que estés roto, es que sigues cargando algo que ya superó tus fuerzas. Y eso tiene consecuencias que van más allá del dolor emocional. Tiene consecuencias en cómo te relacionas, en cómo amas, en cómo confías, en cómo permites que las personas se acerquen a ti, porque cuando cargas una herida sin procesar, construyes muros sin darte cuenta, no porque quieras estar solo, sino porque una parte de ti aprendió, en silencio, que la cercanía tiene un precio demasiado alto, y entonces te conviertes en alguien que desea profundamente la conexión, pero que al mismo tiempo hace todo lo posible por mantenerla a distancia. Alguien que prueba a las personas antes de creerles, que espera la traición antes de que ocurra, que sabotea lo que podría ser bueno porque no se permite creer que algo bueno puede durar. Eso no es un defecto de carácter, es una herida que no ha terminado de sanar. Y el primer paso para sanarla es reconocerla, no juzgarla, no apresurarse a eliminarla, simplemente verla, con la misma compasión con la que verías a alguien que amas cargando algo que le pesa demasiado. Y aquí llegamos al punto que más confunde a las personas. Soltar no significa olvidar. No significa decir que lo que pasó estuvo bien. No significa que esa persona merece tu perdón en el sentido en que el mundo lo entiende. No significa volver. No significa reconciliación. Soltar significa algo mucho más profundo y mucho más personal. Significa dejar de permitir que lo que pasó siga definiendo lo que sientes hoy. Significa recuperar la energía que has invertido en mantener vivo ese dolor. Significa decirte a ti mismo con toda la honestidad que puedas reunir, ya dolió suficiente. Hay personas que confunden soltar con traicionar lo que sintieron, como si dejar ir el dolor fuera una forma de decir que lo que vivieron no importó. Pero es exactamente al revés. Puedes honrar profundamente lo que viviste y al mismo tiempo elegir no dejar que eso sea la historia que define quién eres hoy. Puedes reconocer que eso fue real, que dolió, que importó, y aún así decidir que ya no vas a cargar con ello hacia adelante. Eso no es olvido, es madurez emocional. Es el acto más profundo de respeto hacia ti mismo que puedes hacer. Piensa en alguien que conoces que pasó por algo muy difícil y salió transformado, no igual que antes, no fingiendo que nada pasó, sino genuinamente diferente, más profundo, más sereno, con una claridad en los ojos que solo tienen las personas que atravesaron algo de verdad. Eso es lo que Jung llamaba individuación, el camino hacia convertirse en quien realmente eres. Y ese camino no pasa por evitar las heridas, pasa por integrarlas. Por mirarlas de frente, reconocer lo que te enseñaron, lo que te rompieron, lo que te transformaron y elegir conscientemente no dejar que sigan siendo el centro de tu historia. Porque hay una diferencia enorme entre una herida que forma parte de tu historia y una herida que es toda tu historia. Tú eres mucho más que lo que te hicieron. Eres mucho más que esa traición, ese abandono, esa decepción. Y mientras sigas cargando a esa persona en el centro de tu mente, seguirás sin tener espacio para descubrir quién eres realmente sin ese peso. La individuación en el pensamiento de Jung no es un proceso tranquilo ni lineal. Es un proceso que exige valentía. La valentía de mirar hacia adentro cuando todo en ti quiere mirar hacia afuera.
la valentía de preguntarte qué parte de ti estuvo participando en esa historia, no para culparte, sino para entenderte, para reconocer los patrones que tal vez llevas repitiendo desde mucho antes de que esa persona llegara a tu vida. Porque muchas veces las personas que más nos duelen no son un accidente, son un espejo. Reflejan algo en nosotros que todavía no hemos mirado. Una necesidad que no hemos sabido satisfacer de otra manera, un miedo que no hemos terminado de enfrentar, una herida antigua que sigue buscando resolución en personas nuevas. Eso no significa que merecías lo que te hicieron. Significa que el inconsciente tiene su propia lógica y que entender esa lógica es parte del camino de liberación. Quiero que por un momento te permitas imaginar algo. Imagina que mañana te despiertas y ese peso ya no está. No la persona, no el recuerdo, no lo que vivieron juntos, solo el peso. Esa tensión que se instala en el pecho cuando algo te la recuerda. Esa voz interna que sigue repasando lo que pasó. Ese cansancio silencioso que viene de cargar algo durante demasiado tiempo. ¿Cómo se sentiría eso? Tal vez sería extraño al principio, porque a veces nos acostumbramos tanto a un dolor que su ausencia nos desorienta, porque a veces el dolor se convierte en una forma de presencia, una manera de seguir conectados a algo que alguna vez importó mucho, pero debajo de esa extrañeza habría algo más, ligereza, espacio, una especie de silencio interior que hace mucho no sentías. Eso es lo que te espera del otro lado de soltar, no el olvido, no la indiferencia, sino la paz. La misma paz que siente una persona cuando finalmente deja caer algo muy pesado que llevaba cargando con los dos brazos. No es que el objeto desaparezca, es que ya no lo estás cargando tú. Existe un concepto en psicología que se llama cierre emocional, y durante mucho tiempo se creyó que el cierre venía de afuera, de una conversación final, de una explicación, de un perdón pedido y otorgado, de entender por qué pasó lo que pasó. Pero la verdad es que el cierre no viene de la otra persona, nunca vino de ahí. El cierre es una decisión interna. Es el momento en que dejas de esperar que la historia tenga un final diferente. En que dejas de buscar en la otra persona la respuesta que solo tú puedes darte. En que decides, desde adentro, que lo que pasó ya fue suficiente historia para una sola vida y que es hora de escribir algo nuevo. No necesitas que esa persona te pida perdón para poder soltar. No necesitas una conversación final. No necesitas entender completamente por qué hizo lo que hizo. Puedes soltar sin tener todas las respuestas. Puedes soltar incluso con la rabia todavía presente. Puedes soltar incluso con el dolor todavía ahí. Soltar no es un estado de paz perfecta al que llegas después de resolver todo. Es una decisión que tomas en medio del desorden. Una decisión que dices que sí, que esto dolió, y que aún así elijo seguir adelante. Ya diste suficiente, ya esperaste suficiente, ya intentaste suficiente. Hay un momento en la vida en que el acto más valiente no es seguir luchando, es soltar. Es decirle a esa historia, con toda la ternura y toda la firmeza que puedas reunir, hasta aquí. Jung creía profundamente en la capacidad del ser humano de sanar, no de una manera ingenua o simple, sino de una manera real, profunda y transformadora. Creía que el inconsciente no solo guarda heridas, sino también la sabiduría necesaria para sanarlas. Hay un concepto que desarrolló llamado la sombra. Esa parte de nosotros que contiene todo lo que reprimimos, todo lo que no quisimos mirar, todo lo que nos resultó demasiado doloroso sostener a la luz. Y en esa sombra, muchas veces, vive el dolor que no procesamos, las lágrimas que no lloramos, la rabia que tragamos,
El duelo que postergamos, integrar la sombra en el lenguaje de Jung, no es destruirla, es reconocerla, es mirarte con honestidad y decir, esto me dolió, esto me marcó, esto todavía duele, y está bien. No tienes que estar bien todo el tiempo. No tienes que haber superado ya lo que todavía duele. El proceso de sanar no tiene un calendario fijo. Y parte de integrar la sombra es también reconocer la rabia. Porque muchas personas que han sido heridas profundamente aprendieron a suprimir su rabia, a llamarla rencor y condenarla, a sentir culpa por sentirla. Pero la rabia, cuando es legítima, cuando nace de una herida real, no es un defecto, es información. Es el alma diciéndote que algo que importaba fue violado, que un límite fue cruzado, que mereces más de lo que recibiste. El problema no es sentir rabia. El problema es quedarse atrapado en ella, usarla como identidad en lugar de como señal. Convertirla en el combustible de tu vida en lugar de dejar que haga su trabajo y se vaya. Cuando la rabia es escuchada, cuando es reconocida y no suprimida, tiene una tendencia natural a transformarse. No desaparece de golpe, pero empieza a perder su filo. Empieza a convertirse en algo más suave, más sabio, en una comprensión profunda de lo que viviste y de lo que no quieres volver a vivir. Hay algo que también vale la pena nombrar. El proceso de soltar no ocurre de una sola vez. No es un momento de iluminación en el que de repente todo se aclara y el dolor desaparece. Es un proceso, y como todo proceso real, tiene avances y retrocesos. Hay días en que sientes que ya lo superaste, y días en que algo pequeño, una palabra, un olor, una canción, te devuelve de golpe a ese lugar que creías haber dejado atrás. Eso no significa que fallaste, significa que eres humano, significa que lo que viviste fue real, y que las huellas reales no desaparecen de un día para otro. La diferencia entre alguien que está sanando y alguien que está estancado no está en si el dolor aparece o no, está en lo que hace con él cuando aparece. El que está estancado lo alimenta, lo revisa, lo convierte en prueba de que nunca va a estar bien. El que está sanando lo reconoce, lo deja estar un momento y luego vuelve a elegir seguir adelante. No se trata de no sentir. Se trata de no quedarse viviendo dentro de lo que se siente, y eso requiere práctica, requiere paciencia contigo mismo, requiere la disposición de atravesar el mismo dolor más de una vez sin interpretar eso como un fracaso. Requiere confiar en que cada vez que lo atraviesas, lo haces desde un lugar un poco más firme, un poco más sabio, un poco más tuyo. Jung lo decía de otra manera. Decía que no resolvemos nuestros problemas, los superamos. Y superar no significa eliminar. Significa crecer hasta un punto en que aquello que antes nos paralizaba ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. No porque haya desaparecido, sino porque nosotros nos hemos hecho más grandes que eso. Y ese crecimiento siempre tiene una dirección, y esa dirección siempre apunta hacia adentro, hacia esa conversación honesta contigo mismo que tal vez has estado postergando, hacia ese momento en que dejas de buscar en el otro las respuestas que solo tú puedes darte, hacia esa decisión silenciosa, íntima, profundamente tuya, de elegirte a ti mismo por encima del peso que has cargado durante demasiado tiempo. Si llegaste hasta aquí, hay algo que quiero decirte directamente. No estás cargando ese peso porque seas débil. Lo estás cargando porque en algún momento esa persona o esa historia fue importante para ti, y las cosas importantes dejan huella. Eso habla de tu capacidad de amar, de confiar, de entregarte, no de un defecto tuyo, pero hay una diferencia entre honrar lo que viviste y seguir siendo prisionero de ello. Y tú, que llevas tanto tiempo cargando esto, ya mereces sentirte libre,
No tienes que perdonar de golpe, no tienes que forzar ningún proceso. Solo te pido que hoy, en este momento, te permitas considerar una posibilidad. La posibilidad de que soltar no sea una traición a lo que sentiste, sino el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo. Ya dolió suficiente, es hora de soltar. Y si este espacio te aportó algo, hay una forma muy simple de devolverlo. Suscribirte al canal, dejar un like, darle hype al video y compartirlo. El botón de hype lo encuentras justo debajo del video, al lado del like. Es un gesto pequeño, pero poderoso. Cada like y cada hype le dice al algoritmo que este contenido vale la pena. Y eso hace que llegue a otras personas que quizás hoy lo necesitan tanto como tú lo necesitabas. Es una manera de extender la mano sin conocer a quién la recibe. Y para mí, cada gesto de ese tipo es una confirmación de que vale la pena seguir creando desde este lugar. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en el próximo video.